Desde recolectar sanguijuelas chupasangre hasta palear fosas sépticas llenas de aguas residuales, la Edad Media no se andaba con rodeos en cuanto a ocupaciones repugnantes y realmente peligrosas. ¿Intrigado? Viaja al pasado conmigo y descubre los peores trabajos que te podían asignar en la época medieval. Recolector de sanguijuelas. En la Europa medieval, las sanguijuelas eran comunes en los procedimientos médicos. La cuestión es que estas gorditas chupasangres no aparecían de la nada. Alguien tenía que recolectarlas. Y ahí es donde entra el recolector de sanguijuelas. Por extraño que suene, usar sanguijuelas con fines medicinales formaba parte de una práctica milenaria conocida como flebotomía. Consistía en extraer sangre de un paciente enfermo con la esperanza de curarlo, al eliminar fluidos impuros de su cuerpo. Aunque la flebotomía podía realizarse cortando una vena o arteria, con el tiempo se implementó un instrumento blando y especializado para controlar mejor la cantidad de sangre extraída. Sí, la sanguijuela. Cualquiera al que se le encontraba la aterradora tarea de buscar estas sanguijuelas debía adentrarse en ríos turbios y estanques, donde chapoteaban hasta que las espantosas criaturas se les pegaban a las piernas o los brazos. Una vez atrapadas, el recolector intentaba arrancarlas, antes de almacenarlas para venderlas al médico local. Por si fuera poco, recolectar sanguijuelas también conlleva riesgos. Si los humanos perdemos 739 mililitros de sangre, o el 15% de nuestro volumen sanguíneo, empezamos a sentirnos débiles y mareados. Una sanguijuela absorbe 90 mililitros de sangre o alrededor del 0.2% de nuestro volumen sanguíneo total, lo que no es tan drástico. Pero teniendo en cuenta que más sanguijuelas representaban más dinero, puedes apostar que estos trabajadores estaban ansiosos por tener una gran cantidad de estas sanguijuelas enganchadas. Por muy beneficioso que sea económicamente, no querrías marearte o desmayarte mientras caminas por el agua, ¿no crees? Pero eso no es todo. A pesar de su asociación con la medicina, muchas sanguijuelas transmiten enfermedades infecciosas. Las investigaciones han demostrado que los humanos pueden contraer hepatitis B o malaria por picaduras de sanguijuelas, lo que significa que en poco tiempo, estos recolectores probablemente contrajeron alguna enfermedad desagradable de las sanguijuelas. ¡Ew! Claro que recolectar sanguijuelas no era para los débiles, en más de un sentido. Oso líder. Pero la recolección de sanguijuelas no era la única profesión peligrosa relacionada con los animales durante la época medieval. Parece increíble, pero el hostigamiento de osos era una forma popular de entretenimiento en la Inglaterra medieval. Este bárbaro deporte sangriento consistía en lanzar perros a un oso encadenado a una estaca por el cuello o la pata. Aunque cruel, era un deporte popular en aquella época. Prácticamente cada pueblo tenía un foso para osos donde comenzaba la batalla, e incluso se dice que el rey Enrique VIII mandó a construir un foso para osos en su palacio. Pero ¿quién se encargaba de domar a estas bestias cuando no estaban dando guerra en el ring? Bueno, esa lamentable responsabilidad recaía sobre el oso líder. Aunque no está claro cuánto de este trabajo consistía en entrenar a los animales salvajes, los osos líderes sí tenían la tarea de pasear al oso de pueblo en pueblo. Y antes de que digas algo, no te preocupes. Estos gigantes osos no solo vagaban libremente por las calles medievales, era más como pasear a un perro. Excepto que en lugar de pasear a tu poodle, estabas paseando una máquina de matar de 225 kilos. Suena relajado. Por suerte, los osos no solo iban con correa. Estas bestias también llevaban bozal y probablemente tenían las patas delanteras encadenadas. Eso está bien, pero imagino que no le costaría mucho esfuerzo a una de estas colosales criaturas liberarse de las cadenas y el bozal. Digamos que espero que cualquier oso líder fuera rápido. De lo contrario, puedes imaginar que rápidamente se convertirían en un desayuno de oso. Catador de comida. Atiborrarse de comida todo el día suena como el trabajo perfecto, ¿no? Bueno, ya lo hago y no me pagan ni un céntimo. Sin embargo, no estoy seguro de que los catadores medievales estuvieran de acuerdo. Durante la Edad Media, muchos monarcas temían ser envenenados. Por eso contrataban catadores que se encargaban de, probar la comida. La idea era que si los catadores comían algo de la comida de su monarca y no les sabía a nada extraño, ni se caían al suelo, era seguro para consumirla. Nada como un trabajo que pone en riesgo tu vida. Los catadores estaban presentes en todos los festines de Enrique VIII, donde se veían obligados a devorar cada plato del monumental banquete. Peor aún, pasaban todo el tiempo de rodillas. ¿Te los imaginas? Comer alimentos potencialmente envenenados durante horas hasta que te duela la barriga.
y todo sin la comodidad de estar sentado en una silla. Pero la comida no era el único objeto que la realeza medieval temía que estuviera envenenado. Enrique VIII era tan paranoico que estaba convencido de que sus enemigos envenenaban su ropa y la de su familia, por lo que la realeza rara vez se ponía ropa sin que alguien las probara primero. Por ejemplo, a la hora de vestir al hijo Enrique, Eduardo, primero se hacía la prueba con un niño de la misma talla que el príncipe. Después se esperaba a ver si el probador gritaba de dolor por el polvo venenoso que llevaba oculto en la ropa. ¡Auch! Por si fuera poco, Enrique VIII incluso hacía que sus sirvientes revisaran su cama para comprobar que no había sido rociada con veneno. Uno supondría que lo harían palpando las sábanas para ver si sentían alguna sensación extraña, pero eso sería demasiado indulgente para el horrible Enrique. En cambio, el rey obligaba a sus sirvientes a besar cada parte de la sábana, las almohadas y las mantas antes de meterse en la cama. Un verdadero beso de la muerte. Escudero de armas. Hoy en día los niños sueñan con ser deportistas o cantantes súper talentosos, pero en la época medieval algunos jóvenes tenían una ambición muy distinta. Muchos aspiraban a convertirse en caballeros, solo que no podías simplemente convertirte en caballero. Niños de tan solo 14 años tenían que pasar primero por la ardua tarea de escudero de armas. El escudero era básicamente un joven sirviente del caballero. Esto implicaba realizar recados para los caballeros, desde atarles los cordones hasta cuidar de su caballo e incluso vigilarlos mientras dormían. Suena divertido, ¿no? Sin embargo, en el campo de batalla, el trabajo del escudero se volvía mucho más complicado. Si el arma o la armadura de un caballero se rompía durante la batalla, se esperaba que el escudero trajera y entregara reemplazos. Entrar en batalla ya era bastante peligroso para un caballero, y más aún para un escudero que tenía que entrar sin armas ni armadura. Por eso muchos nunca alcanzaban su sueño de ser caballeros, ya que caían fulminados en el cumplimiento de sus deberes de servicio durante la batalla. Para los afortunados escuderos que sobrevivían, su trabajo no terminaba una vez que comenzaba la batalla. ¿Has oído alguna vez la frase caballero de brillante armadura? Sí. Bueno, la armadura de un caballero no siempre era tan brillante. Después de luchar, sus placas protectoras quedaban cubiertas de una mezcla maloliente de tierra, sangre y vísceras. ¿Adivinas quién era el encargado de limpiar todo eso? Exacto, el escudero de armas. Peor aún, usaban una mezcla de arena, vinagre y orina para limpiar ese desastre. No quiero ni imaginar ese olor. A los 18 años, si el escudero de armas hubiera sobrevivido y hecho lo suficiente para superar esta etapa de su entrenamiento, por fin podría cumplir su sueño de convertirse en caballero. Por muy genial que sea lograrlo, ser escudero de armas suena como la peor experiencia laboral del mundo. Y eso lo dice alguien que trabajó en la empresa de etiquetas de su padre durante una semana. Chivo expiatorio. ¿Alguna vez has recibido un castigo por algo que no era tu culpa? Qué molesto, ¿verdad? Pero ¿y si te dijera que hubo un trabajo medieval que consistía en asumir el castigo por los errores ajenos? Aunque parezca increíble, esa era la tarea del chivo expiatorio. Como el estatus real de un príncipe superaba al de su tutor, este no podía castigarlo. Se creía que el único que podía castigar a un príncipe era el rey. Como los reyes solían estar demasiado ocupados conquistando nuevas tierras, no tenían tiempo para disciplinar a sus hijos. Entonces, sin un rey, ¿cómo exactamente se podía castigar a los príncipes? Bueno, lamentablemente, según algunos historiadores, aquí es donde el papel del chivo expiatorio entra en juego. Un chivo expiatorio sería un joven que había crecido junto a su Alteza Real, por ejemplo, el hijo del cocinero del rey. La idea era que un príncipe, al ver a su amigo castigado por algo de lo que no era responsable, sería suficiente motivación para no repetir la ofensa. Fuentes contemporáneas afirman que Eduardo, hijo de Enrique VIII, tenía un chivo expiatorio. Al parecer, cada vez que se oía al futuro rey hablar con lenguaje pintoresco, su íntimo amigo, Bernabé, era azotado en presencia de Eduardo. Cielos, pobre Bernabé. Esperemos que el joven Eduardo no fuera un sádico, ¿cierto? Batanero y curtidor. Hoy en día usamos suavizante para desenredar las fibras de la ropa, dejándola suave y agradable al tacto. Pero en aquellos tiempos no existía el suavizante, así que el trabajo del batanero era asegurarse de que la tela con la que trabajaba estuviera limpia y suave. Para lograrlo tenían que pisotear la lana dentro de un gran cubo lleno de líquido durante horas. Bueno, suena bastante agotador, pero se me ocurren trabajos peores. Ah, espera, hay un truco. Estos cubos no se llenaban con agua, sino de orina humana rancia. Sí, has oído bien. Los bataneros se pasaban el día pisoteando lana hasta las rodillas con orina. Imagínate el hedor. Aunque suene repugnante, las sales de amonio presentes en la orina ayudan a suavizar y limpiar la ropa, e incluso a dar brillo a la ropa blanca. Aún así, quien inventó el suavizante de telas merece una estatua.
Hablando de orina, veamos el oficio de curtidor. Al igual que los bataneros, ellos trabajaban con productos animales, pero en lugar de suavizar y blanquear la lana, un curtidor transformaba las pieles de los animales en cuero. Tras recibir la piel de un animal sacrificado, primero tenían que lavarla para eliminar la sangre, el barro y el estiércol que la acompañaban. Como puedes imaginar, el olor de una piel de animal recién desollada y sucia no era agradable. De hecho, los olores eran tan fuertes que los curtidores a veces incluso vomitaban en el trabajo. Una vez limpiada la piel del animal y su propio vómito, el trabajo del curtidor se centraba en quitarle todo el pelo. Durante meses tenían la agotadora tarea de raspar el pelo de las pieles. Para facilitar el proceso, los curtidores solían remojar las pieles en, ¿lo adivinaste?, orina. ¿Quizás tomaban prestado este producto rancio del batanero? Aunque suene asqueroso, el amoníaco presente en la orina ayuda a disolver la queratina, la proteína estructural del pelo, lo que permitía a los curtidores removerlos fácilmente de las pieles. Una vez eliminados todos los pelos, llegaba el paso final, suavizar la piel. Entonces, ¿qué usaban los curtidores medievales? Nah, orina no, pero no era mucho más agradable. Preparaban una solución apestosa con excrementos de paloma y perro, que supuestamente contenía enzimas que hacían el cuero más elástico. Sí, no creo que sea exagerado decir que esto suena como dos trabajos medievales bastante miserables. Escupidero. Ah, el escupidero. No, esta pobre alma no era una especie de blanco para que algún monarca malicioso le escupiera saliva. En realidad, escupidero se refiere a la larga vara de metal que usaban para asar carne a fuego abierto. El escupidero debía girar el asador manualmente, por lo que podía permanecer de pie sobre las feroces llamas durante horas, especialmente al preparar comida para festines elegantes. Además de ser abrumadoramente aburrido, el trabajo conlleva sus riesgos. Estar tan cerca de fuego ardiente durante un largo periodo significaba que los escupideros podían sucumbir de agotamiento por calor. Esto les provocaba dolores de cabeza, mareos y una sed terrible, además del riesgo real de desmayo, algo que no recomendaría que ocurriera frente al fuego. Peor aún, estar expuesto a un fuego incesante hacía que los escupideros corrieran el riesgo de sufrir quemaduras graves, especialmente si las llamas se descontrolaban. De hecho, incluso colocarse a pocos metros del fuego no lo hacía más seguro. A medida que la carne se calentaba, la grasa sin duda comenzaba a salpicar, lanzando jugos infernales en todas direcciones. Ah, imagínate recibir eso en el ojo. ¡Qué horrible trabajo! Quemador de caliza. Y hablando de trabajos al rojo vivo, esto nos lleva al calero. En la época medieval, el óxido de calcio o cal viva se utilizaba para fabricar mortero para edificios. Pero para crear cal viva, primero había que calentar piedra caliza. Y esto nos lleva al calero, cuyo trabajo era quemar piedra caliza. Primero colocaban pedazos de trozos de piedra caliza en un gran horno de piedra, conocido como horno de leña. Para quemar la piedra caliza, el horno se calentaba a una temperatura de 815 grados centígrados. Para que te hagas una idea, eso es 3 veces más caliente que la temperatura máxima de los hornos convencionales. Pero el calor infernal era lo que menos les preocupaba. Al calentar la piedra caliza se libera dióxido de carbono. Considerando que la exposición prolongada a este gas puede causar mareos, confusión y pérdida del conocimiento, harías bien en mantenerte alejado de esa cosa siniestra. Por desgracia, para quienes queman cal, inhalar dióxido de carbono era parte del trabajo. Para colmo, estaban expuestos a estos humos nocivos durante horas. El horno tenía que estar encendido a las 24 horas del día, durante no menos de una semana, hasta que la piedra caliza se descompusiera en cal viva. Normalmente un equipo de 2 personas trabajaba sobre el horno. Uno trabajaba un turno diurno de 12 horas y el otro un turno nocturno de 12 horas. Así que eran unas condiciones de trabajo terriblemente calurosas, con el riesgo constante de desmayo y, por si fuera poco, también turnos agotadores de 12 horas. Jamás volveré a ver la arquitectura medieval con los mismos ojos. Operador de rueda. Fabricar mortero para la construcción era una cosa, pero ¿cómo lograron construir una arquitectura tan impresionante en la Edad Media? Después de todo, no era como si pudieran usar grúas para transportar materiales de construcción pesados. Bueno, aunque parezca sorprendente, en realidad la época medieval contaba con su propio tipo de grúa. El antecesor de la grúa moderna, conocido como grúa de rueda dentada. Puede dar la impresión de ser una rueda de hámster gigante. La rueda tenía un diámetro de 457 centímetros, lo que permitía el paso de 1 o 2 personas. Quienquiera que estuviera dentro accionaba la máquina simplemente caminando. Sujeta a una polea, la cuerda de la grúa giraba sobre un uso a medida que la rueda se movía para levantar la carga. Parece sencillo. Bueno, no para los trabajadores. Para empezar, era agotador.
Los operadores tenían que pisar la rueda durante horas para levantar las cargas más pesadas. Si conseguían levantarla sin desmayarse de cansancio, también tenían que detener la rueda de alguna manera. Estos artilugios no tenían sistema de frenos, por lo que si los operadores no eran lo suficientemente fuertes, el movimiento de la rueda podía lanzarlos al aire. Vaya, me mareo de solo pensarlo. Además del cansancio y el mareo, el trabajo del operador de rueda también era increíblemente peligroso. Como el propósito de estas ruedas era transportar material, a menudo se encontraban en lo alto de los edificios. Considerando que los edificios más altos de la Europa medieval superaban los 121 metros, era sin duda una tarea estresante. Imagínate estar a cientos de metros de altura y que esos tablones de madera cedan de repente bajo tus pies. Esperemos que nadie que operara estos mecanismos tuviera miedo a las alturas. De hecho, algunos historiadores incluso han sugerido que el trabajo solía encomendarse a personas ciegas, para que no les asustara la vista de la caída. De repente las caminadoras parecen un trabajo ligero. Verdugo. En la época medieval, la pena capital se aplicaba como sentencia para los delitos más graves. La función del verdugo era eliminar a los criminales, ya sea decapitándolos, quemándolos o ahorcándolos. Aunque suene bárbaro, este trabajo requería una gran habilidad. En algunas regiones, los verdugos tenían un límite de 3 golpes por decapitación. Si no lograban un corte limpio, un verdugo fracasado podría ser atacado por los furiosos espectadores. Si sobrevivían a eso, también tendrían que sufrir la ira de las autoridades, que probablemente los castigarían ya sea reteniéndoles el sueldo o incluso enviándolos a prisión. Incluso aquellos que hacían bien su trabajo lo tenían difícil. No es de extrañar que quienes se dedicaban a matar no fueran muy populares en la sociedad. Los verdugos tendían a ser marginados y vivían en las afueras de las ciudades. La hostilidad hacia ellos era tal que no se les permitía entrar en las iglesias. Incluso si querían casarse, la ceremonia tenía que celebrarse en su propia casa. Pensarías que a pesar de todas las desventajas de los verdugos, al menos recibían un salario generoso. Pero por desgracia para ellos no era así. Aunque la pena capital se aplicaba con mucha más frecuencia en la época medieval que en la actualidad, las ejecuciones eran poco frecuentes, por lo tanto la paga de las escasas ejecuciones no era suficiente para vivir. Para compensarlo, muchos verdugos también asumían el papel de descuartizadores, lo que no les daba mucho respiro, ya que implicaba limpiar los cadáveres de animales de granjas y calles. Cielos, ¿qué hizo estos tipos tan morbosos? Rápido, sigamos adelante antes de que la cosa se ponga muy sombría. Recolector de cuerpos. Y qué mejor manera de animar el ambiente que con la peste negra. Vaya, la Edad Media no perdía el tiempo. 1346 no fue un gran año para Europa. Este fue el año en que la devastadora pandemia de la peste negra azotó el continente. En 7 años la pandemia se llevó la vida de hasta 50 millones de personas, aniquilando a cerca del 50% de la población europea. A medida que la peste asolaba las ciudades, el gran número de víctimas obligaba a deshacerse de los cadáveres con rapidez, evitando el riesgo de propagación de la enfermedad. Los recolectores de cadáveres tenían la nada envidiable tarea de reunir y enterrar los cuerpos de los caídos. Debido a la gran cantidad de víctimas, los cadáveres solían quedar abandonados en las calles durante días, antes de que los recolectores pudieran encontrarlos. Para entonces los cuerpos ya se estaban descomponiendo, y los bubones podrían haber reventado supurando pus rancio. Si la vista y el olor no fueran lo suficientemente horrorosos, estos recolectores de cadáveres también corrían el riesgo de contraer la enfermedad infecciosa. Una vez que llenaban completamente sus carros portacadáveres, estos hombres tenían que deshacerse de los cuerpos. Se decidió rápidamente que la mejor manera de enterrar a los difuntos era depositándolos en grandes fosas comunes. Se excavaron enormes zanjas en los cementerios. Cientos de recién llegados fueron enterrados, cubriendo cada capa de cuerpos con una fina capa de tierra hasta llenar la zanja hasta el borde. Dios, suena como la peor lasaña del mundo. Por supuesto, los hombres encargados de subir a los seres queridos de la gente a una carreta no eran muy populares. En Florencia se les llamaba becchini, o sepulteros, y se les acusaba de usar la peste negra para ganar más dinero que nunca. Es probable que debido a la enorme demanda de su trabajo, los recolectores de cadáveres ganaban más durante la peste negra. Sin embargo, parece un poco duro culparlos, ¿no crees? O sea, alguien tenía que limpiar la calle de todos esos cadáveres. Cuidador del taburete. Pero si pensabas que lidiar con montones de cadáveres llenos de bubones te revolvía el estómago, prepárate, porque este próximo trabajo es aún más vulgar. Enrique VIII es famoso por su constante intercambio de esposas, así como por su enorme apetito, pero se sabe mucho menos sobre un extraño rol que se desarrolló durante su reinado, conocido como el cuidador del taburete. Este pobre personaje era responsable de atender las necesidades sanitarias del rey. Así es,
Siempre que la naturaleza llamaba, el cuidador del taburete estaba disponible para ayudar al rey con sus asuntos. Eso implicaba proporcionar un cuenco, agua y toallas y potencialmente incluso, digamos, limpiar al rey. Hombre, no se me ocurre nada peor que echarle una mano a Enrique VIII, sobre todo después de que se diera uno de sus atracones. Por humillante y horrible que fuera el trabajo, normalmente eran los hijos de los nobles los que asumían el trabajo. No lo hacían para echar un vistazo al trasero del rey, sino debido a la importancia del cuidador. Ellos pasaban tanto tiempo con el rey de cerca que llegaban a conocerlo personalmente, y la relación entre ambos crecía rápidamente. Como resultado, el cuidador solía ser recompensado con tierras y títulos, entre otros privilegios. William Compton, el primer cuidador de Enrique VIII, recibió tierras, gran dinero e incluso fue nombrado canciller de Irlanda. Parece que William tenía un verdadero talento con el papel higiénico. Granjero de gongs. No podíamos hablar de apestosos trabajos medievales sin mencionar el trabajo de los granjeros de gongs. En pocas palabras, estos hombres tenían que excavar y eliminar los desechos humanos. En la época medieval no existía la plomería moderna, por lo que no se podían verter residuos al alcantarillado. En su lugar se encontraban grandes fosas sépticas debajo de los inodoros que acumulaban los desechos. En poco tiempo, estas fosas se llenaban. ¿Y a quién llamaban? A los granjeros de gong. Estas desdichadas personas tenían que dirigirse al pozo séptico, donde palaban para sacar material maloliente en barriles, antes de cargar la mercancía en el carro y arrojarla fuera de las murallas de la ciudad. Por si fuera poco, los granjeros de gong tenían que trabajar en horarios inadecuados. Normalmente empezaban a las 9 p.m. y no salían hasta las 5 de la mañana. Así, la vista y el olor de los montones de excrementos humanos no ofenderían al público. El trabajo no solo era repugnante y agotador, sino también peligroso. Tener fosas nasales invadidas por estos gases nocivos durante horas provocaba que algunos trabajadores se desmayaran por asfixia. Trágicamente para algunos granjeros de gong, la situación podía empeorar. Veamos el caso de Ricardo el Rastrillo. En 1326, al intentar paliar aguas residuales, perdió el equilibrio y cayó directamente en el profundo y apestoso lodo, hundiéndose hasta su muerte. Hombre, qué espantoso. Esto resume los peores trabajos medievales. Bastante duro, ¿no? ¿Qué te parecieron estas ocupaciones siniestras? ¿Conoces otros trabajos asquerosos y espantosos de la Edad Media? Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.